Hola, buenos días. Les habla Carles Gaju, gerente de distribución institucional, y en nombre de Visa Inversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar. Hoy nos acompañan Jaume Tapias, Lisa Macías y Simón Castellà, quienes estarán a cargo de la exposición Bosscalt Hospitality Fund, donde expondrán acerca de las oportunidades de inversión del fondo con foco en inversión en hoteles de lujo en las principales ciudades de Europa. Jaume cuenta con amplia experiencia en gestión hotelera, gestión de marcas hoteleras internacionales, desarrollo inmobiliario e inversiones financieras. Es cofundador de Bosscalt Hospitality después de fundar Aina Capital en 2012. Fue presidente internacional del Consejo de Administración de Relais & Chateaux de 2005 a 2013 y miembro activo del World Travel and Tourism Council. Jaume tiene un título de honores en gestión hotelera con especialización en gestión financiera en el Centre Internacional de Lyon, Suiza. Lisa cofundó Bosscalt Hospitality y Aina Capital después de una importante experiencia en Incaterra Hotels, en un holding de hoteles de ecolujo galardonado con múltiples premios con sede en Perú, donde fue directora de desarrollo comercial desde 2006. Antes de Incaterra, Lisa fue consultora de Inspire Invest, una empresa noruega de inversión y desarrollo con sede en Oslo. De 1989 a 1997 trabajó para Four Seasons Hotel Company, Conservation International, el Centro de Kennedy de Artes Escénicas y el Museo Nacional del Indio Americano en la institución Smithsonian. Lisa tiene una licenciatura en Administración de Hoteles de la Universidad de Cornell. Simón es socio, director y CIO de Bosscalt Hospitality. Con anterioridad ha trabajado durante más de 17 años como profesional de la inversión inmobiliaria en diversas instituciones como Deutsche Bank, Lehman Brothers en Londres y más recientemente en Banco Sabadell en Barcelona, como responsable de mercados institucionales. Simón es licenciado en Dirección de Empresas y MBA en ESADE Business School. También realizó un programa de PDG en IS Business School. Como sabrán, Visa Inversiones levantó el primer fondo llamado AINA, con el cual partió la relación con el gestor hace ya 6 años. Hoy, entre los participantes, tenemos inversionistas de AINA, así como también potenciales clientes que están interesados en las oportunidades que presenta Bosscalt. Al final de la presentación tendremos tiempo para conversar con Jaume, Lisa y Simón, por lo que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y después las revisaremos. También les vamos a mostrar un código de QR para que lo puedan escanear y nos ayuden así a contestar una breve encuesta, que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestros webinars. Con eso les doy la bienvenida a Jaume, Lisa y Simón y les cedo la palabra a Lisa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes vía virtual. Lamentablemente no pudimos llegar a Chile por el tema del COVID, pero de todas maneras haremos lo posible e imposible para mostrarles lo mejor de Bosscalt Hospitality. Bosscalt Hospitality Fund es un fondo basado en Luxemburgo de tipo Raíf-Sicar que se enfoca en hotelería de lujo y upscale. La idea es buscar en ciudades europeas lo mejor las mejores ubicaciones en ciudades europeas y a darles un valor añadido a largo plazo para luego venderlos al final del fondo. Es una asociación única entre Edmond de Rothschild Private Equity y Bosscalt Partners, que somos Jaume y yo y el equipo de Bosscalt. La plataforma la idea es que Edmond de Rothschild Private Equity sea una plataforma de fondos de capital riesgo. Es decir, crear un fondo para fomentar, crear, generar e invertir en hotelería en Europa. También dentro de esta plataforma única está el Banco Vice como exclusivo distribuidor del fondo Bosscalt Hospitality en Chile. El comité ejecutivo o el equipo de dirección de Bosscalt están compuestos por Jaume Tapies, como ya mencionó anteriormente, es hotelero y expresidente de Relais & Chateaux, pasaré muy rápidamente.
Quien habla, Lisa Macías, con familia de Perú, hoteleros en Perú, Encaterra Hoteles. Arnaud Porcher, que nos trae manejo de fondos y experiencia con CBRE. Simón Castelá, especialista en Real Estate y Corporate Finance, que viene de Lehman Brothers y Deutsche Bank. Aarón López, en Venture Capital, experto en Venture Capital y nuestro abogado. Y Carolina Tiet, en Marketing y Distribución. El comité de inversiones está compuesto por 3 miembros de Boscald Hospitality y 3 miembros del Banco Rothschild, además de 2 independientes. Ahora me gustaría dar la palabra a Jaume Tapies para que siga. Muchas gracias, Lisa. Simplemente vamos a estructurar ahora la presentación, primero intentándoles explicar por qué Boscald y por qué ahora. ¿Cuál es el racional de invertir en estos momentos tan complicados en el mundo en la propuesta que estamos haciendo? Esta parte la hará Simón y luego tomaré yo la palabra para explicarles cómo, una vez comprados los activos, creamos valor para que el inversor, al cabo de unos años, pueda encontrar una rentabilidad bien atractiva. Entonces, Simón, empecemos. Perfecto. Buenos días a todos. El investment racional se basa en 5 pilares, pero antes y por toda la situación actual del COVID y la pandemia, pues digamos, esto es el primero que queríamos destacar, que es muy actual, como todos sabemos. Entonces, la pandemia, el COVID, nos ha ofrecido una oportunidad única de mercado donde el impacto, digamos, del COVID y demás está impactando no solo en la economía general, sino obviamente en el sector hospitality, en los hoteles, tanto a operadores como inversores, como financiadores, etc. Entonces, aquí vemos que los resultados de EBITDA, RevPAR, etcétera, de los hoteles, muchos de ellos cerrados, están sufriendo de manera muy importante. En consecuencia, las valoraciones que veremos a continuación están afectando y están reduciéndose y diría que solo estamos al principio de este proceso de reducción de precios. Vemos que los hoteles independientes, que también veremos a continuación, hoteles independientes significa pues, hoteles de grupos familiares sin asociaciones de grandes marcas hoteleras, de grandes operadores, están sufriendo especialmente. El sector de lujo, que se está viendo muy afectado, aunque todos los estudios y todos los research que estamos leyendo y viendo, se ve que es un sector que es un segmento dentro de la hostelería que se va a recuperar antes. Y el tema geográfico, ¿no? El sector que moveremos y ya me explicaré después, el sector que nosotros enfocamos en centro, ciudades, de grandes ciudades de Europa, ahora mismo por todas las restricciones de viajes y de movimientos se está viendo muy afectado, aunque habrá una recuperación, ¿no? Entonces, pero la pandemia, el COVID, está creando una situación que pensamos que es única en cuanto al momentum de invertir, ¿no? Vemos que de un mercado de vendedores que antes del COVID, donde había una liquidez tremenda y que el que tenía el poder eran los vendedores, pues ahora se ha vuelto un buyer's market, ¿no? Un mercado de compradores. Es decir, que el comprador que tiene liquidez, equity y está en una posición para comprar, pues puede realmente sacar buen provecho de esta situación, ¿no? Nosotros, bueno, lo comentaremos después que nosotros estamos en esa posición, pero en el gráfico de la derecha veis el impacto de varios estudios de la consultora HVS y Sibris Ellis, que utiliza el mismo gráfico. Esta es la estimación del impacto del COVID. Estamos viendo que la estimación de bajada de precios del segmento que estamos hablando era de entre 10 y 30% en Europa, en función si era el best case o worst case scenario. Estamos viendo que seguramente estaremos en este worst case, digamos, con bajadas de precios de unos 20 o 30%, ¿no? Nosotros, lo que estamos viendo en el mercado, ahora pasaremos al pipeline un poco, pero lo que estamos viendo es que estamos al comienzo de esa bajada de precios, ¿no? O sea, llevamos 6 meses aproximadamente con la situación de la pandemia
y estamos viendo algunos propietarios de hoteles que están teniendo un momento de liquidez, problemas de financiación, como comentábamos antes, y esto, por todos los estudios que vemos y con todos los players de mercado que estamos hablando, pues no va más que acelerarse, ¿no? O sea, y pensamos que el año que viene, 2021, e incluso 2022, pues va a haber esa bajada, y lo que queremos y lo que pretendemos es aprovechar este momento, ¿no? Nosotros, la estrategia que explicará Jaume después, pero nosotros entramos y queremos acelerar ese periodo de inversión para invertir el capital en los próximos 24 o 36 meses. Pensar que nosotros también, entre que invertimos y luego añadimos valor, que entraremos en detalle después, pero mediante reposicionamiento, CAPEX, etcétera, que tardamos entre 12 y 18 meses en reposicionar ese hotel y poner CAPEX, y luego la salida al mercado, por eso pensamos que es el momento idóneo ahora, en esta bajada, en los próximos 24 meses, digamos, de bajada de precios, para aprovechar esto. En cuanto al pipeline, nosotros, doy 4 pinceladas que creo que es importante. Lo que estamos viendo es, nosotros tenemos un pipeline actual donde lo dividimos en 3 fases. Una es donde tenemos exclusividad actualmente. Perdón. Nosotros actualmente tenemos 3 hoteles en exclusiva, es decir, tenemos exclusividad y estamos ya con el due diligence y digamos, listos para invertir en los próximos meses. Un hotel en Bruselas, otro en Lisboa y otro en Roma. Luego tenemos un pipeline que llamamos, que son entre 15, un poco más, bueno, 16 hoteles que estamos activamente trabajando, donde no tenemos exclusividad todavía, pero que estamos cerca o lo podríamos seguramente tener en un periodo no demasiado lejano. Y luego tenemos lo que llamamos radar, que es entre unas 60 o 70 oportunidades de inversión que sabemos que están en un momento de desinversión y que estamos monitorizando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el pipeline que teníamos ya previo al COVID, pues nos está volviendo con bajadas de precios ya por iniciativa de los vendedores. Tenemos el incremento que lo vemos prácticamente sustancial y creciendo de manera muy importante de nuevos hoteleros con problemas, o nuevos hoteleros o propietarios de hoteles que están yendo al mercado para vender sus hoteles. O sea que nuevas incorporaciones en nuestro pipeline y bueno, y vemos que esto se va a acelerar en el próximo año, ¿no? Perdón. Entonces, eso era el investment racional, digamos, del cambio del COVID, ¿no? Entonces, el investment racional que teníamos, digamos, como Boscalt siempre, se basa en estos 5 pilares, ¿no? Uno es Europa. ¿Por qué pensamos que Europa? Primero, por el conocimiento y la experiencia, obviamente, del equipo, pero pensamos que Europa constituía más del 50% de todos los viajes internacionales previo al COVID. Obviamente, estas cifras son previo al COVID y pueden haberse modificado sustancialmente. Pero bueno, la tendencia, por lo que vemos, va a seguir igual, ¿no? Entonces, Europa es el destino, digamos, más popular o más importante del mundo, ¿no? Dentro de Europa, dentro de ese 50% de viajeros internacionales del mundo, digamos, que vienen a Europa, el 20% de esos viajeros se concentran en las grandes ciudades que nosotros seguimos en Europa. Es un punto importante. Y además, el crecimiento, insisto, y disculpadme, pero con el COVID cuando pase, porque ahora obviamente hay una bajada tremenda de los viajes, pero cuando esto, digamos, esté detrás de nosotros, pues las tendencias o los estudios dicen que esto seguirá, el crecimiento de Europa seguirá. Eso es el pilar principal. El segundo es el continuado crecimiento de esta demanda de hoteles de lujo en Europa. Entonces, aquí dos mensajes importantes. Uno es que la demanda, obviamente, se compone por estos 3, digamos, mix de demanda, que es el MICE o el MICE, que es el Meetings, Incentives, Conference y Events, ¿no? Que es una parte muy importante de los viajeros en Europa. Esto se ha visto muy afectado por el COVID, pero que las tendencias es que el crecimiento vuelva a seguir. El vacacional o el leisure, que le llaman, que también es una parte importante y estos están en continuo crecimiento, y el business. Nosotros, cuando enfocamos en los hoteles y en estas ciudades en particular, pues este mix intentamos que siempre haya un mix muy importante de estos 3 segmentos en nuestros hoteles, ¿no? El segundo punto aquí del racional es que la demanda de hoteles de upscale, upper upscale y luxury, que es donde nosotros nos enfocamos,
ya había un gap de la demanda y la oferta, y ese gap no hace más que crecer. Es decir, hay una sobredemanda de este tipo de hoteles en Europa con todos los estudios que vemos, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay una oportunidad a capturar ahí. El tercer punto, digamos, del investment racional en ese sentido es, y esto yo creo que es muy importante y una de las claves de nuestra estrategia de investment racional, es la tipología de ownership o de los hoteleros actuales en Europa. Más del 70% de todos los propietarios de hoteles, propietarios y operadores de hoteles en Europa siguen siendo independientes, como comentaba antes, ¿no? Independientes quiere decir, pues, una familia que quizás no eran hoteleros o que no tienen ese expertise, etcétera, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, de este 70%, para que tengamos los datos, digamos, ¿de dónde los sacamos? Nosotros monitorizamos unas 46 ciudades en Europa, que son las grandes ciudades en Europa. Entonces, lo que tenemos es un listado donde monitorizamos todos los hoteles de 4 y 5 estrellas en este segmento, de más de 70 habitaciones, y eso nos lleva a una muestra de los casi 1.500 hoteles, ¿no? Y de estos 1.500 hoteles, o 1.461 en concreto, pues el más del 70% son independientes. ¿Qué oportunidad nos vemos ahí, ¿no? ¿Y por qué nos gusta este enfoque? Porque vemos que más del 20%, y esto estoy hablando de pre-COVID, que ahora se está acelerando, pero más del 20% de estos hoteles ya tenían problemas, digamos, financieros o de demasiado deuda o de problemas de EBITDA previo al COVID, y ahora esto se está acelerando de manera muy rápida. El segundo punto aquí interesante es que la gestión, por no ser su especialidad en muchos casos, es una gestión pues no óptima, un poco ineficiente en muchos casos. Por lo tanto, hay partes de real estate, digamos, partes inmobiliarias de los hoteles que se pueden utilizar más, que se pueden optimizar. No tienen un branding o una marca, no tienen un operador, digamos, de primer nivel, lo cual es muy interesante en cuanto a añadir valor, y eso por eso el enfoque, ¿no? El tercer punto en estos hoteles es que tienen temas de sucesión, de herencia, entre generaciones, que eso pues, brinda oportunidades. Y el cuarto, digamos, la falta de experiencia, ¿no? O sea, por lo tanto, eso crea en muchos casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos la falta de experiencia pues crea ineficiencias o que la estrategia o el business plan pues, no es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, esto crea una gran oportunidad para tanto el sourcing como para luego añadir valor, que es un poco lo que comentaba después. El cuarto, digamos, investment racional es en cuanto a los yields, yields y estabilidad. Entonces, aquí, en cuanto a los yields, o sea, hemos ido viendo que el yield, digamos, de hoteles ha ido bajando en los últimos, yo creo que 10 o 12 años, se estaba comprimiendo. Nosotros, cuando monitorizamos todas las ciudades y todos los países de Europa, pues hay, obviamente, ciudades o países que el yield no se había comprimido tanto, por tanto, pensamos que había un desarrollo. Ahora, con el COVID, yo creo que por el aumento de riesgo, pues obviamente ese yield, el yield que esperan los inversores a los hoteles, pues ha subido. Lo que pensamos que esto es momentáneo por la cantidad de liquidez que hay en el mercado y la búsqueda de rentabilidad con los tipos de interés tan bajos, pues esto, o sea, pensamos que es un bache momentáneo que luego volverá ese pursuit of yield, ¿no? Que hará que bajarán los tipos, ¿no? O sea, los yields de los hoteles, disculpa. El otro punto importante de los yields, en cuanto a los yields, es el gráfico arriba a la derecha, que vemos cuando monitorizamos las ciudades y los países, vemos que hay muchas ciudades que tienen un yield gap muy importante de lo que es el upscale o hoteles mid-scale, upscale a el luxury, ¿no? Es decir, nosotros cuando entramos en un hotel y añadimos valor con ese reposicionamiento, CAPEX, etcétera, vemos que incrementando la categoría o incrementando ese nivel de upscale a luxury, por ejemplo, el yield de muchas ciudades pues se reduce, ¿no? Entonces podemos entrar en un hotel, en una plaza de hotelera con un yield de 6 o 7%, añadimos valor, mejoramos la operativa y además cambiamos de categoría y podemos venderlo, digamos, con un EBITDA mucho mayor en el futuro, con un posicionamiento muy bueno y a un yield quizá de 4 o 4,5 o incluso 3,5 en algunas plazas, ¿no? Entonces hay este juego que hacemos, ¿no? Y luego está aquí el investment racional también, el tema de la estabilidad del real estate en general. Obviamente ahora hemos visto que los precios
se van a ver afectados. Pensamos que es momentáneo, como hemos visto en el gráfico anterior, pero históricamente el real estate, digamos, el inmobiliario y el hotelero, en todos lados, pero más aún en Europa, pues es una inversión, digamos, de value preservation, de mantener el valor y que se ve en el tiempo pues muy estable, ¿no? Por eso nos gusta este tipo de inversiones, ¿no? El último investment racional, y con esto acabo, es el tipo de competencia que hay en este segmento, ¿no? Nosotros, o sea, yo creo que leemos todos en prensa diariamente que hay mucha gente o muchos inversores institucionales o fondos que están empezando a ver el hotelero. Hay fondos de private equity mixtos, bancas de inversión, pero sobre todo, o sea, hay mucho que miran vacacional, hoteles vacacionales, hoteles mixtos, hoteles de mid-scale o low-scale, que ahí sí que hay más competencia. Lo que hemos visto es que en Europa, inversores especialistas o especializados en hoteles de upscale, upper upscale y luxury, que hacen mismo value add o la jugada de, digamos, o la inversión de valor añadido que hacemos nosotros, hay relativamente pocos, porque ahí se requiere un conocimiento, unos recursos, un track record o reputación y esa sensibilidad, digamos, del luxury que pocos tienen, ¿no? O que es más difícil, digamos, reunir un equipo con estas características, ¿no? Por eso nos gusta nuestro segmento, nuestra estrategia de investment rational que acabamos de explicar y movernos en este segmento que hay menos inversores, ¿no? Muy bien, gracias, Simón. Entonces, todo lo que hemos dicho se traduce en una estrategia realmente muy simple. Lo que queremos hacer es construir un portafolio de hoteles 4 y 5 estrellas en el centro de las principales ciudades europeas. Muy similar a lo que hicimos con el fondo AINA, únicamente estamos en el centro de estas ciudades y con hoteles que cuando los compramos tienen un potencial y que desarrollamos durante el periodo en el que los tendremos en nuestras manos, pues todo su potencial. En los próximos minutos les vamos a explicar cómo sucede todo este proceso. Y este proceso empieza, digamos, con una inteligencia de mercado. Como ha dicho Simón, estos 1.500 hoteles los seguimos de manera muy precisa. Tenemos acceso, como los bancos, digamos, a las cifras que presentan en los registros, lo que nos permite ver cómo están las empresas detrás de estos hoteles y poder identificar aquellos que susceptiblemente se pueden comprar o que deberán encontrar soluciones en un futuro. Paralelamente a esta base de datos al que vamos estudiando y añadiendo información, tenemos pues toda un relacional, digamos, con los propietarios y operadores de los hoteles que nos permite llegar a las oportunidades antes que nadie. De hecho, podemos decir que en nuestro primer fondo, ninguno de los hoteles que compramos, y compramos 9, pasó por un proceso, digamos, competitivo. Los compramos todos off-market, o sea, teniendo acceso a estas oportunidades antes que nuestros competidores. Lo que hacemos cuando tenemos identificados pues, estos hoteles, como ha dicho Simón, tenemos esta pipeline donde los vamos, digamos, trabajando para encontrar cuáles son aquellos que en un momento dado conviene digamos, comprar. Paralelamente, y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo, de una manera académica estudiamos también cómo se comportan las ciudades, los ciclos de las ciudades, para asegurarnos de que los hoteles que tenemos en el pipeline pues, los vamos priorizando, digamos, según también su ciudad. Ahí definimos cuáles van a ser nuestros objetivos y a partir de ahí empieza el proceso para realmente estar seguros antes de comprar de que este hotel puede ser una buena inversión. Lo que hacemos es empezar un screening que no deja de ser una pre-due diligence para cada uno de los hoteles, donde vamos a ver si los fundamentales están ahí, si de este establecimiento podemos hacer un gran hotel. La segunda parte de este proceso pasa por definir la estrategia, es decir,
qué tipo de hotel vamos a hacer, qué marca vamos a implementar, con qué grupo nos vamos a asociar para digamos, operar este hotel. Y lo que vamos a hacer es empezar un pequeño proceso competitivo donde vamos a llamar a varias marcas y operadores que son de primer nivel internacional y a las que les vamos a preguntar varias cosas. La primera es ¿cuál de las marcas de vuestro portafolio creéis que es la más adaptada para este establecimiento? 2, ¿cuál es el business plan que podemos aplicar en este establecimiento una vez implementada esta marca? Y 3, ¿cuáles son las garantías que ustedes, esta marca, nos puede dar si finalmente firmamos un contrato con este operador? Con todo esto, definimos la estrategia, definimos cuáles van a ser las cifras que podemos esperar de este establecimiento y si este proceso resulta satisfactorio, con esta estrategia vamos a empezar la discusión final para comprar el establecimiento y estructurar digamos, el deal, la transacción. De esta manera hablamos con los bancos que van a financiar, dándoles pues, unas garantías que ya nos han dado los operadores y que permiten pues, tener mejor financiación a mejor precio y, por otra parte, pues, poder cubrir pues, los potenciales downsides que pueda tener cualquier transacción. Una vez comprado el establecimiento, entra un equipo también supervisado por Simón, que es el equipo de Asset Management, cuya misión es crear valor. Este equipo está compuesto por diferentes personas con diferentes, digamos, profesiones que van a poner todo su talento para esta creación de valor. Evidentemente, la primera es una parte hotelera de marketing y de distribución y de rebranding. Vamos a reposicionar este hotel. Una segunda es una parte más técnica. Tenemos a una persona que se llama Ramón, que es un ingeniero de puentes y caminos, que lo que hace es mirar con un ojo inmobiliario el edificio y ver qué es lo que necesitaremos gastar para ponerlo a este nivel, pero también desde un punto de vista inmobiliario, cuáles son las zonas o las áreas en este inmueble que podremos desarrollar para crear valor. Me explico. En algunos casos podemos, levantar un piso más en el edificio. En otros casos hemos podido pedir a la municipalidad más metros construibles, por ejemplo, en el parking. Y en prácticamente todos los casos lo que sí podemos hacer es reconfigurar el hotel para hacerlo no solamente más eficiente, pero sobre todo que haya más metros cuadrados que sean realmente operacionales y productivos. Este es el segundo ojo. El tercer ojo es uno que va a durar durante todos estos 4 o 5 años en los que vamos a conservar el activo, que es el punto de vista operacional. Nuestro director de Asset Management, Carlos Escoda, va a dirigir estas operaciones haciendo un seguimiento al operador para asegurarnos que el operador realmente está haciendo el trabajo bien hecho. Esto no solamente se hace visitando los hoteles en varias ocasiones, sino que implementamos una tecnología que nos permite saber qué es lo que está pasando en cada momento en los hoteles. Tenemos desde la contabilidad, lo que llamamos el Property Management System, o sea, el sistema de gestión del establecimiento conectado, incluso la máquina de fichar los horarios del personal. Podemos identificar en cualquier momento cuántas personas trabajan en cada departamento y si estas personas son las adecuadas para cubrir las necesidades operacionales en ese momento para ese hotel y si corresponden a lo que teníamos presupuestado. De esta manera, manteniendo la presión sobre los operadores, hemos conseguido en nuestro primer fondo realmente, como mínimo, doblar los resultados operacionales de los hoteles. Otra parte importante es el tema de la sostenibilidad. Aplicamos también todo un programa que empieza antes de la compra para identificar cómo se comporta este hotel a nivel sostenible,
cuáles son las áreas en las que podemos mejorarlo y intentar económicamente sacar ventaja, pero también socialmente poder asegurar que el día que venderemos este hotel, a nivel de sostenibilidad, será un hotel mucho mejor para la comunidad y también para nuestros inversores. Cuando llegamos a el final del periodo de detención del activo, que suele ser de 5 años, 4 y medio, 5 años, la estrategia de salida pasa por, primero, intentar vender los hoteles como pequeños portafolios. A veces podemos tener 2, 3, 4 hoteles con características similares que pueden interesar a un comprador institucional. Otras veces los hoteles pueden ser muy interesantes para inversores, digamos, que nosotros llamamos yield seekers, ¿no? Gente que quiere una rentabilidad estable, que sabe que este hotel ya tiene un buen operador, tiene un track record de unos 3 años después de las renovaciones que se hayan hecho, que han mantenido una rentabilidad estable. Y estos yield seekers pueden ser dos, pueden ser fondos de pensiones, fondos mutuos, como se llaman en Chile, que se interesan mucho por esta tipología de hoteles, o también pueden ser gente, digamos, o family office que busquen esta rentabilidad a largo plazo estable. De hecho, en nuestro primer fondo hemos vendido varios hoteles y los compradores han sido sobre todo fondos mutuos, pero también este tipo de family office que buscan este tipo de activos. De hecho, lo que hacemos, hemos comprado un hotel cuando entramos que es value add, pero en estos momentos con el COVID sobre todo oportunista. Hoy estamos presentando un fondo que es oportunista y cuando venderemos un fondo core o core plus a un inversor, como he dicho, que busca una rentabilidad estable. Con esta estrategia lo que buscamos es una rentabilidad bruta del 15%, una rentabilidad que se consigue, digamos, con digamos, acciones que conjuntamente se pueden analizar, como hemos dicho, con la estrategia que hemos puesto en marcha, pero que realmente son 3 estrategias diferentes. Una estrategia que es la de estructuración, de compra a valor inferior del mercado y sobre todo con grandes descuentos aprovechando la situación actual. Una segunda parte que se construye con, digamos, la creación de valor inmobiliario y una tercera con la creación de valor operacional. Queremos comprar con este fondo entre 8 y 12 activos con una diversificación como mínimo igual con la que hemos conseguido con nuestro primer fondo. Hemos invertido en nuestro fondo en 7 ciudades diferentes, en 7 capitales, 7 países diferentes europeos. El fondo, todo y que es más largo, lo que sí es claro es de que cada activo lo tenemos por un periodo de 5 años, es decir, que si invertimos en el primer año, pongamos 2021, en el 2026 tenemos que haber salido de esta inversión. Si invertimos en el 2022, pues será en 2027. La idea es tener como máximo 4 años de inversión. Creemos que con el COVID se reducirán a 3, pero que lo que se llama el holding period será de máximo 5 años. A nivel de financiación y niveles de financiación, el máximo que podemos aplicar es del 55%, pero raramente llegamos a este nivel. No queremos aumentar, digamos, la rentabilidad del fondo con el riesgo de una financiación demasiado elevada. En el fondo número 1 la hemos mantenido por debajo del 40%. Y, como les he dicho, vamos a invertir con máximo en 4 años. Para resumir, lo que hacemos es comprar oportunista y value add, vendemos core plus, vendemos hoteles con más EBITDA del que hemos comprado y con un cap rate menor del que hemos encontrado al llegar. Les voy a hablar ahora del track record de este primer fondo. Sé que en la audiencia tenemos algunos inversores del fondo AINA y les agradecemos como siempre su confianza y sabemos de que han estado en alguno de nuestros hoteles, especialmente el de Madrid, que
suele ser una puerta de entrada a Europa para los chilenos. Hemos invertido en quizá el hotel más bonito que hay en Madrid, el Hotel Bless, en la calle Velázquez, Leading Hotels of the World, 5 estrellas, completamente reformado. Una reforma súper rápida, en 15 meses se hicieron las obras, tardamos 3 meses en poner el proyecto en marcha. Es decir, que el hotel estuvo solamente cerrado 18 meses y hemos hecho un hotel que es una maravilla. Tenemos otro hotel de 5 estrellas en Bruselas, que es el Sofitel. Tuvimos en Madrid también el Courtyard by Marriott. En Viena tenemos el Hotel Am Konzerthaus, delante del Konzerthaus, un hotel donde muy recientemente nos han dado una estrella Michelin en el restaurante, en reconocimiento al trabajo que han hecho nuestros equipos en el hotel, pero también donde hemos ganado el premio a la mejor renovación de hotel que se ha hecho en el 2019. Tenemos también un hotel que recientemente hemos vendido delante de la Ópera de Viena, el Hotel Ring, el Novotel Belleville en París, el Four Points en Milán, un hotel enorme, 239 habitaciones, gestionado por Marriott. Otro hotel que también vendimos, el Pullman en Eindhoven, un hotel también grande, que lo hemos vendido en periodo COVID y con una rentabilidad que era la esperada. Y finalmente otro hotel que también se vendió en Berlín, el Hotel Axel en el Tiergarten. Este ha sido, digamos, lo que hemos logrado hacer con los 153 millones de capital que los inversores nos confiaron hace escasamente 6 años. De estos hoteles, actualmente se han vendido 4. Se vendió el Hotel Princesa en Madrid, se vendió el Hotel Axel, se vendió el Pullman en Cocagne y el Ring en Viena. Y actualmente estamos en procesos de venta muy avanzados en 3 de los hoteles, el Hotel de Madrid, el Konzerthaus en Viena y también el Sofitel de Bruselas. Y muy próximamente empezaremos los procesos de venta del hotel en Milán y también el de París. Actualmente la inversión con la deuda está valorada en unos 313 millones de euros, 9 activos. Pensamos poder terminar este fondo con una rentabilidad del 1,6% del dinero invertido, lo que representaría un 12% de TIR, con un periodo medio digamos, de este fondo de 5 años de detención de activos. Hemos invertido 37 millones de euros sobre 313. Esto les da una idea del nivel de CAPEX de inversión que se hace en los hoteles y, como les decía, en una deuda del 38,6%, algo inferior al 40%, y con un coste de deuda del 2,6%. Hemos invertido en estos activos, prácticamente en 7 de ellos, el 100% de la inversión era nuestra, y en 2 activos hemos hecho coinversión. Esto se lo digo también porque si en algún activo decidimos abrirlo a coinversión, por ejemplo, porque el tamaño de la inversión es quizá algo mayor en la que nos sentimos cómodos, primeramente llamamos a nuestros inversores por si quieren coinvertir con nosotros, ¿no? Y evidentemente, como verán, hemos invertido en 7 países diferentes. Como Lisa les ha explicado, nuestro fondo es un fondo luxemburgués. Es un fondo con un régimen fiscal que se llama SICAR, que básicamente hace que este fondo sea un fondo donde la fiscalidad es prácticamente transparente hasta el inversor, donde si alguien quiere invertir directamente puede invertir invirtiendo más de 2,5 millones de euros. Pero, como saben, nos hemos asociado con el Banco Vice precisamente para que también se pueda invertir cantidades inferiores a esta y se pueda invertir a través de un vehículo chileno, como se hizo con nuestro primer fondo, ¿no? Entonces, estoy seguro que los contactos que tienen ustedes en el banco les podrán explicar cómo invertir en el fondo a través de Vice de una manera mejor de la que puedo hacer yo.
En este fondo, digamos, el término máximo en el que el fondo tiene que estar cerrado son 10 años. Eventualmente se podría alargar 2 años más y tiene pues unos criterios de diversificación como los que ya he explicado, que tenemos que diversificar en diferentes ciudades y en diferentes países con un máximo de 30% de la inversión que se puede hacer en la misma ciudad o en el mismo país. Hay diferentes tipos de acciones, no voy a entrar en cada una de ellas, si están interesados podremos explicárselo en detalle. Finalmente, y para terminar, simplemente me gustaría terminar explicándoles de qué manera seleccionamos las ciudades donde vamos a invertir. Lo hacemos de una manera académica, nos funcionó muy bien en el primer fondo y seguiremos haciéndolo. Cada 3 meses analizamos las capitales europeas para ver dónde está su ciclo. Esto lo hacemos mirando los criterios macroeconómicos de la ciudad, las barreras de entrada, los yields, las rentabilidades que, digamos, del inmobiliario hotelero. Analizamos también los datos hoteleros puramente dichos, las ocupaciones, las rentabilidades, cómo se han comportado en momentos de crisis y también del punto de vista inmobiliario, los valores, cómo se han comportado en momentos de crisis, cuáles son las proyecciones y sobre todo cómo se comporta el mercado a nivel de volumen de transacciones, cuánto se tarda en vender un hotel cuando uno lo pone en el mercado. Y para cada uno de estos criterios le damos un valor. Este valor nos permite, y en esta presentación tenemos, por ejemplo, el ejemplo de 2 ciudades que se comportan de una manera muy diferente. Berlín, por ejemplo, de Milán, que es una ciudad pues, más volátil que Berlín. Y esto nos permite cada 3 meses diseñar un pequeño gráfico con cuáles son las 15, 20 ciudades más interesantes para invertir en un momento dado. En este caso, por ejemplo, Dublín, en Europa, es una de las ciudades más interesantes, pero también lo son Madrid, Londres, Barcelona, Roma o Milán. Todo esto pues, lo hacemos de manera, ya he dicho, académica y nuestro comité de inversiones pues, lo analiza en cada una de sus sesiones. Esto es lo que hemos intentado explicarles exactamente en 42 minutos. Nos quedan ahora unos minutos para responder a todas las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de Boscal, Jaume, Elisa, Simón, por esta presentación muy interesante. Hemos visto de bastante cerca la gestión que ustedes realizan en la gestión de estos proyectos, de estos hoteles. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Voy a partir por algunas relacionadas a actuales inversionistas de AINA. Ustedes han cubierto durante la presentación los impactos generales a la industria y algunas gestiones que están haciendo. Si nos podrían dar un poco más de luces, más en detalle, cosas que sean más cercanas al negocio mismo, las principales gestiones que han hecho tanto con financistas o de cara de marketing o de cara a las municipalidades y los permisos de construcción que estaban haciendo, si nos pudieran orientar un poco y dar más luces de cuáles fueron las gestiones que han realizado y que siguen haciendo ahora pensando para el paso siguiente de los hoteles. Vale, digamos, me gustaría responder a la pregunta en 2 etapas, ¿no? Una que es la etapa de lo que hemos hecho antes del COVID y luego lo que hemos hecho cuando llegó el COVID para mantener el valor de los activos que aún estaban en nuestro fondo y no incluso no únicamente mantener el valor, pero intentar sacar algo de ello, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros compramos hoteles que estaban realmente necesitados de una nueva organización, de un nuevo reposicionamiento y de nuevas marcas. Entonces, lo que hicimos fue realmente comprar el hotel, implementar la nueva estrategia y esto pasa pues por poner la marca, reducir los costes, poner la operación a nivel de calidad y a nivel de cifras, a niveles que nosotros queríamos. Esto lo hemos hecho
con tecnología y con muchísima presión a los operadores. En paralelo, pues se han hecho obras de mejora en prácticamente todos los hoteles. Hemos pasado también momentos difíciles que nos han hecho aprender mucho y aprovechar los momentos difíciles para, digamos, mejorar o avanzar en algunas estrategias. Por ejemplo, en Bruselas tuvimos un ataque terrorista, ¿no? Eso nos permitió, pues, hacer una serie de cambios en la operación del hotel y, digamos, aprovechar ese momento, pues, para, al terminar, tener un hotel más eficiente. Tuvimos incendios, ¿no?, que nos permitieron, pues, renovar los hoteles, quizá incluso antes de lo que habíamos previsto, ¿no? Hemos, gracias a Dios, digamos, cubierto estas etapas de una manera bastante buena. Luego, lo que hemos hecho también es buscar estas mejoras. Por ejemplo, en Madrid construimos un piso más. En Eindhoven vendimos el hotel con un permiso de construcción en el parking de 40.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque buscamos cómo a nivel de real estate se podía mejorar. A nivel de marcas, lo que hemos hecho es renegociar los contratos con algunas marcas, y esto en algunos casos incluso lo hemos hecho en periodo COVID, para decir a los operadores: oye, ¿qué os gusta nuestro hotel? ¿Qué pasa si mejoramos el contrato que tenemos con ustedes? Por ejemplo, lo alargamos y ustedes, digamos, se aseguran de poder trabajar en el futuro con este hotel durante más años. Por ejemplo, en Viena hemos conseguido que Accor nos pague 2,5 millones de euros para alargar el hotel. Estamos haciendo lo mismo con Bruselas y en algunos casos estamos cambiando el operador por operadores que en estos momentos difíciles pueden pagarnos más de lo que nos pagaba pre-COVID el operador anterior. Es decir, que en ningún momento, ni antes ni después del COVID, la creación de valor se para, ¿no? Entonces intentamos en todos los momentos, pues, buscar estas oportunidades. La gran ventaja que tenemos es que todos los activos del primer fondo tienen una localización, un emplazamiento en el centro de las ciudades que hace que sean muy apetitosos tanto para los operadores como para los potenciales compradores. Hemos podido demostrar estos últimos años que los rendimientos eran amplios y estables y mucho más importantes de lo que eran antes de nuestra llegada, y esto hace, pues, que, por ejemplo, tanto en Eindhoven como en Viena hayamos vendido los hoteles al nivel de precio que teníamos pensado venderlos. De hecho, para ser muy concreto, en el hotel de Eindhoven estimamos que la rebaja que hemos hecho sobre un activo de un valor de unos 60 millones de euros debido al COVID es inferior a 500.000 euros. Y tenemos un upside potencial que nos puede hacer recuperar parte de ello. En Viena hemos vendido un hotel el 31 de julio, en medio del COVID, 2 millones de euros por encima del valor que tenía en 31 de diciembre del 2019. ¿Por qué esto? Porque los inversores que en estos momentos tienen capital, que quieren invertir de manera muy estable, buscan operadores de primera calidad y edificios de mucha calidad en el centro de las ciudades europeas. Pero estos mismos compradores nunca comprarían hoteles donde, digamos, no hubiera un track record o no hubiera, digamos, esta estabilidad probada. Esta es la gran diferencia y por la cual nosotros creemos que la estrategia de este segundo fondo se aplica en estos momentos más que nunca. Comprar hoteles que en estos momentos están distressed para llevarlos a este nivel que nos permitirá, pues, lograr una estabilidad a largo plazo. Muchas gracias, Jaume. Respecto a que algo cubriste en el proceso de gestión que has vivido, y es la relación con los operadores. ¿No es cierto? Tenemos estos grandes operadores, marcas muy conocidas que
quizás para los que están un poco más lejos de la industria, genera una oportunidad, quizás también una amenaza. Respecto a los operadores, tenemos varias preguntas de la audiencia. La primera es si nos puedes comentar, te comento todas las preguntas, después tú desarrollas como te parezca más conveniente. La primera tiene que ver con la elección adecuada de la correcta marca y el operador para específicamente una ubicación. Después, cuando está en ese proceso de definir cuál es el operador, si interactúas con él para elegir cuál sería su estrategia antes de firmar los contratos y durante ese proceso, ¿cómo gestionan las diferentes visiones que pudiesen existir entre lo que el equipo Voskhalt quiera hacer con ese hotel versus, este caso hipotético, una idea quizás distinta que pudiese tener el operador, dado que al final va a ser él el que va a operar? Y tercero, dentro del operador, me imagino que ha sucedido en algunas casas, no sé si ustedes, y si nos pueden contar la experiencia de eso, es que si en el proceso intermedio, una vez que eliges un operador, cuando hay, no en cumplimiento de mala fe, pero mal desempeño, las expectativas de ustedes no han sido logradas respecto a la gestión del operador, ¿han tenido que cambiarlo? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se gestiona esa separación, ¿no es cierto?, del operador con el cual partiste para buscar uno nuevo? Son varias preguntas, pero te las quise agrupar todas para hacer más fácil tu respuesta. Gracias. Básicamente, no es, digamos, para nosotros muy difícil poder identificar en un emplazamiento concreto cuáles son las potenciales 10 marcas que podrían hacerlo muy bien, ¿no? Lo que siempre hacemos es ponerlas en competición y, como muy bien has dicho, las ponemos en competición antes de comprar, ¿no? Esto es muy importante, porque básicamente lo que les pedimos es de que pongan el dinero donde tiene la boca, ¿no? Es decir, que dentro del, acompañando al business plan que nos van a decir, oye, yo voy a hacer en este hotel 4 millones de EBITDA. Muy bien, pero les vamos a preguntar, ¿qué me das si te damos este hotel en gestión? ¿Qué garantías me das? Y estas garantías pueden ser lo que llamamos key money, es decir, que ellos van a adelantar un dinero que perderían si nosotros decidimos cambiarles y tenemos causa para cambiarles. Otro tipo de garantía pues son una serie de garantías en porcentaje a la facturación o a lo que llamamos GOP, que es el beneficio operativo, ¿no? Les doy un ejemplo. Les he hablado de Bruselas y del drama que se vivió con los atentados. Pues teníamos una garantía de Accor que decía que hay un mínimo garantizado de 1.800.000 para este hotel. Debido a la situación en ese hotel, pues el beneficio era de 1.200.000, pues Accor tuvo que sacar 600.000 euros y compensar hasta el nivel mínimo garantizado. Entonces, en los contratos también hay unas cláusulas que obligan al operador a seguir siempre, digamos, siendo uno de los mejores operadores de la plaza. De hecho, también en Chile, en todo el mundo hay una empresa que se dedica a recoger oficialmente la información de los hoteles y básicamente pone a la disposición de todos lo que se llama un COMSET, los resultados de este COMSET. Es decir, que cuando firmas un contrato, en este contrato se van a poner los 5 competidores de este hotel. Y normalmente, en prácticamente el 90% de los contratos, hay una cláusula que dice que si el operador baja de un porcentaje el resultado que hacen estos hoteles competidores, esto es cláusula de restricción de contrato. Por eso los operadores son muy cautelosos digamos, de hacer buenos resultados. Pero todo esto está formalizado en un contrato y lo que sí vemos es de que en la mayoría de los casos no hay que cambiar de operador, pero sí que hay que mantener presión. Sí es cierto que en varias ocasiones nosotros hemos amenazado a los operadores de eventualmente sacarles, ¿no? Y no tendríamos ningún reparo en hacerlo si los resultados no estuvieran allí. No sé si quieres comentarlo porque has estado en un tema
recientemente, Sí. También poniéndole mucha presión a uno de los operadores. Sí, no, exacto, es cierto. No, yo simplemente quería añadir exacto, los dos puntos que has comentado, pero que lo que nos hemos dado cuenta es que el trabajar con grandes marcas, grandes operadores, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Primero, la seguridad. El hotel de Bruselas, por ejemplo, pues con el incendio que tuvimos, pues nos ayudaron Accor y conseguimos el dinero del seguro pues de una manera muy eficiente, muy rápida. También tiene economías de escala y sinergias, o sea que cada vez nos gusta más trabajar con los grandes operadores hoteleros, con el tipo Accor, el grupo Marriott, etcétera, que nos da pues esas ventajas que quizá uno pequeño pues puedes apretar más, pero en momentos más difíciles pues quizá no son tanta ventaja, ¿no? Y lo que comentaba del contrato, ¿no? Que o sea, hay unos KPIs que seguimos, pero sí que nos dejamos y cada vez en los contratos la cláusula potencial de salida, aunque sea pagando, devolviendo el key money, para tener esa flexibilidad, ¿no? Que estamos viendo también ahora en las ventas de los hoteles, pues puede haber un inversor que está dispuesto a pagar un precio muy superior, pero quiere poner pues otro hotelero o otra marca hotelera, otro operador. Entonces, tiene que haber esa cláusula de salida, ¿no? Aunque sea pagando nosotros o el futuro comprador, ¿no? O sea, que esa flexibilidad pues la tenemos y la trabajamos. Luego, Lisa os puede explicar también que lo que sí hacemos con los hoteleros es a nivel del proyecto de reforma. Muchas veces quieren traer los grandes diseñadores de otros países y básicamente, no sé si quieres explicar un poquito, para ser más eficientes. A la hora de invertir el CAPEX y de tratar de sacar adelante el mejor proyecto posible, la mejor renovación posible para traer un mejor business plan al final de año, tenemos que hacer un trabajo de investigación con el operador para ver qué arquitectos y diseñadores ellos prefieren, pero dentro de esa gama de los que el operador prefiere, tratamos nosotros como empresa de buscar a alguien que sea local, porque nos hemos dado cuenta que es muy difícil y de repente no productivo al final traer a un diseñador que viene de Dubái, por ejemplo, que nos ha pasado, porque fue recomendado por el operador y el operador insistió en que lo tomemos porque sabía perfectamente cómo implementar su marca. Y luego este diseñador que viene de Dubái le da indicativas a un arquitecto local. Ahí se pierde mucho en la traducción de tiempo y espacio. Entonces tratamos de buscar a proveedores locales dentro de lo posible y tomando en cuenta también las nuevas tendencias, absolutamente. Esto también nos permite ser mucho más ágiles y como el ejemplo está en Madrid, o sea, llegamos a hacer completamente nuevo un hotel, dejamos la estructura, se levantó un piso más y en 18 meses el hotel estaba hecho. Perfecto. Quisiera ahora invitarlos a otro ámbito de preguntas que tienen que ver con un poco más los temas quizás más financieros. En alguna de las presentaciones, Jaume, cuando tú partiste, mostraste en cuándo podía volver a estabilizarse los precios o esta disminución, ¿no es cierto?, de los valores de los hoteles, pero quiero pasar, si nos ayudas, con esa misma mirada, pero en términos de las ocupaciones. ¿Cómo la ocupación hotelera se ha afectado y si esa ocupación va siguiendo el gráfico que nos mostraste de recuperación de precios? Si se recupera antes, un poco, si nos puede hablar de la recuperación. Sí. Por otra parte, te paso dos temas juntos. Después, respecto a la rentabilidad esperada, nos pregunta un participante si en este escenario ¿no es cierto?, de oportunidades, ustedes no están esperando retornos superiores a ese 12% que mostraron en unas láminas, que obviamente parte de la tesis de negocio, ¿no es cierto?, de utilizar esta coyuntura en hoteles que tengan más complicaciones y por eso, si eso se traduce en una mayor TIR. Y finalizo el tema como más financiero, si respecto al plan que tienen ustedes para levantar capital para la compra, para el financiamiento, si ven ustedes que hoy día, dada la contingencia y todo el tema del escenario de la industria, está más difícil obtener ese financiamiento, ya sea en condiciones de precio, de tasa o de plazo, monto, algún covenant especial, más garantías, si un poco nos puedan dar algo de luces por eso. Excelentes preguntas. La primera es digamos, muy tricky porque tienes dos elementos que componen lo que nosotros llamamos el RevPAR,
y que se recuperan en momentos muy diferentes, ocupación y precio medio. Nosotros hemos visto y hemos estudiado otras crisis. Hemos estudiado crisis económicas como la post-Lehman, hemos estudiado qué pasó con la crisis del SARS sobre todo en Asia del Sudeste, y hemos vivido en propias carnes, por ejemplo, el drama del que hemos hablado en Bruselas, ¿no? Y lo que tardó en recuperarse. Nosotros únicamente invertimos en centros de ciudades. Esto lo tenemos grabado con fuego. Todo y que personalmente somos propietarios de hoteles fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, en los centros de las ciudades, cuando tienes un emplazamiento tan bueno, la ocupación se recupera muy rápido. 2 meses después de los atentados de Bruselas, estábamos a niveles similares de ocupación. Esto es lógico. La gente, cuando va a una ciudad, quiere tener el mejor acceso al centro posible. Es decir, que los que están al lado del aeropuerto, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, les va a costar mucho más. Otra cosa es el precio medio. El precio medio se recupera de una manera bastante equiparable a lo que se recupera la economía, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja al estar en el centro de ciudades que la ocupación se nos recupera muy rápido. En este caso, y viendo lo que ha pasado en otras crisis, nosotros creemos, sinceramente, que la ocupación se va a levantar rápidamente. Cuando digo rápidamente, es entre 9 y 12 meses después de que el destino sea seguro. Y cuando digo seguro es posiblemente pues 9-12 meses después de la vacuna. Luego el precio medio va a tardar algo más, pero lo que sí es cierto es de que cuando miras nuestros 5 años de periodo, coincide perfectamente, digamos, con el ramp-up que nosotros esperamos tener. Es decir, que la idea es de que la plena recuperación llegue a partir de 2024, 2025, que es cuando estaremos vendiendo al nivel más alto posible. Esto por la primera parte de la pregunta. ¿Quieres quizá tú responder la segunda parte? Sí, perfecto. Entonces, en cuanto a la pregunta, creo que iba en referencia a la financiación. Al TIR, si el IRR es mayor o no en función de con esta oportunidad o este momento, digamos, que vivimos, ¿no? Yo creo que en épocas, digamos, como estas o en crisis, como ha dicho Jaume, hay 2 factores. Uno es, en nuestra opinión, hay 2 factores. Uno es que los precios bajan, que es lo que estamos viendo, y la segunda importante es que hoteles que normalmente en ningún caso saldrían a la venta, ¿no? Porque han estado en 3 generaciones o en varias generaciones, pues sí que en momentos de extrema dificultad, como lo que estamos viendo, salen al mercado, ¿no? Entonces, eso también lo vemos como una oportunidad para comprar esas pequeñas joyas, esos hoteles que normalmente no saldrían nunca al mercado, comprarlas a buen precio. Que puede ser un precio con un descuento, pero quizá no el descuento del 20 o 30, etcétera, por cien que estamos hablando, ¿no? Pero o sea, puede ser que sí que, digamos, nosotros que nos gusta ser conservadores, puede ser que los IRR, los retornos, los TIRs, sean mejores en este fondo, pues posiblemente porque los precios realmente, la oportunidad es buena, ¿no? Pero tampoco queremos, digamos, prometer demasiado retorno, pero porque la estrategia pensamos que sigue siendo válida y también vemos que el mercado, o sea, sigue habiendo una demanda pues, con ciertos grupos, como hemos dicho antes, ¿no? Pero sí que posiblemente pues, sea más seguro llegar a esos retornos y en algunos casos pues, superarlo, ¿no? Y la última pregunta creo que era en cuanto a la financiación. O sea, sí, estamos viendo que en muchos mercados se ha paralizado la financiación. Lentamente está volviendo, en algunos mercados no. El otro día estuvimos hablando en Viena con unos, y ahí de hecho la financiación ya está volviendo al 65, 60% de LTVs con tipos de interés interesantes, pero o sea, lo que sí que estamos viendo es que se está enfocando más que el activo, que es muy importante cuando un banco financia obviamente una inversión, en el sponsor, ¿no? ¿Quién es el inversor detrás? Inversores nuevos que no tienen experiencia, que no tienen una estructura o que no tienen un partner o unos inversores sólidos detrás, van a tenerlo mucho más difícil financiarse, eso está claro.
También nosotros vemos en los hoteles que estamos vendiendo, por ejemplo, que es más fácil o llegas a una gama, a un abanico de inversores más amplio, puedes trasladar esa financiación, la financiación actual que tienes en el hotel, a los inversores, ¿no? Entonces, sí que va a ser algo más complejo, pero que grandes inversores, grandes sponsors con ya un track record, pues seguirán consiguiendo financiación en futuras inversiones, ¿no? Y perdona, con esto acabo. La otra gama que estamos mirando, digamos, o la otra alternativa cuando miramos inversiones en el pipeline que estaba comentando, o los que tenemos en exclusividad, es fórmulas alternativas, ¿no? Y ahí encajo con el deal structuring que decíamos. Tú puedes hacer pagos aplazados o fraccionamiento de pago, porque si un inversor, o sea, si un comprador, perdón, un propietario ahora tiene una necesidad de vender, pues en vez de pagarle los 40 millones, aunque antes estaban pidiendo 50, pues ahora estamos hablando de 40 millones en un caso concreto, pues dice, mira, te voy a pagar 10 ahora, 10 de aquí a un año, etcétera, etcétera, ¿no? Fraccionados, que es como una financiación, digamos, hasta que el mercado de financiación, los bancos, pues vuelvan al mercado, ¿no? Entonces, hay alternativas y estructuras que estamos explorando que pueden ser muy interesantes también. Muchas gracias, Simón. Bueno, yo creo que ha sido una mañana muy interesante los temas. Lamentablemente estamos llegando al término del tiempo que le hemos pedido a nuestros invitados. Quiero partir agradeciendo al equipo Boscal por toda la explicación que nos hicieron, felicitarlos por toda su gestión. Muy interesante esta invitación que nos están haciendo. Y a nuestros invitados de clientes de Vice, muchas preguntas no alcanzamos a responderlos, pero para ello, como siempre, estará el equipo de Vice atento a responderles esas u otras consultas que puedan tener. Así que, de todas maneras, agradecemos enormemente esas preguntas, el interés presentado y habernos acompañado esta mañana. Termino agradeciendo a todos por participar, acompañarnos y esperamos prontamente poder estar de vuelta con ustedes y ofreciéndoles los productos de Vice. Muchas gracias a todos. Hasta luego.